Hola a todas, a todos y bienvenidos a la Biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y os vengo con un vídeo que os prometí hace igual pues más de un año, pero uno empieza a procrastinar, se te van ocurriendo otras ideas de vídeos que suelen, yo creo, gustar más y tal, y bueno, pues eso pasa, que ha pasado un año. Pero bueno, hoy sin dilatarlo más en el tiempo, os quería traer analizando todos los libros de uno de mis escritores españoles de thriller favoritos, que es Miquel Santiago, analizando un poco cada uno de ellos y en qué orden recomiendo yo leerlos y cuáles sí y cuáles no. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, especialmente en Instagram. Me voy a poner bien el micro. Y suscribiros a este canal si os interesa el contenido y dejarme un comentario por aquí si habéis leído a Miquel Santiago, cuál es vuestro libro favorito, etc. No sé muy bien cómo organizar este vídeo, si os parece bien, y si no, pues también, porque no me podéis contestar en tiempo real. Hablamos un poco sobre quién es Miquel Santiago, qué trayectoria ha tenido, cuáles son los libros que tiene publicados actualmente, y luego un poco voy desgranando de uno en uno. Miquel Santiago, para los que no lo conozcáis, después de su mega boom con la trilogía de Iyumbe, es un escritor de thrillers ambientados sobre todo en la costa. Tiene libros ambientados en la costa del País Vasco, pero también en el resto de Europa, y es de Portugalete, a lo de Bilbao, entonces se nota mogollón esta influencia. Es sociólogo, que también se nota mogollón en sus libros, y recientemente, esto lo he descubierto buscando información para este vídeo, también es guionista de Netflix. Os voy a dejar por aquí abajo el enlace a la serie que saco, que la verdad que ni la he visto ni la conocía, solo me ha parecido un dato así curioso y no sé qué más deciros. Es cierto que, bueno, algo que marcó bastante su vida y que siempre ponen los agradecimientos de todos sus vídeos es que ha vivido no solo en el País Vasco, sino también en Países Bajos y en Irlanda, y yo creo que se le nota también mucho en la ambientación, tanto en los libros, que está reconocido que está en Irlanda y es un paisaje muy típico, como en los otros, como que no los deja tan claro, también es un paisaje muy fácil de imaginar. Miquel Santiago inicialmente publicó varios relatos autopublicados que ahora mismo están recogidos en una edición que os voy a dejar por aquí, del que solo he leído Historia de un crimen perfecto, porque lo tenéis, no sé si es creo que es en Storytel o en Audible, creo que es en Storytel. Y la verdad que me gustó mucho, pero de sinceramente no os voy a hablar porque es un relato tan corto que yo creo que a nada que te pones a destripar ya le chafas un poco. Al final los cuentos tan cortos, sobre todo si es de asesinatos, pues es mejor ir sin nada, y de los otros no puedo opinar porque no los he leído. A partir de ahí se metió en Ediciones B a tope y desde 2014 ha publicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros con Ediciones B, todos ellos de thriller. Hay una cosa que pasa con Miquel Santiago, y es que es un poco como Dan Brown, que tiene una estructura muy fija para los libros y tiene tanto muchos rasgos de los personajes como muchos recursos, que yo lo he dicho en varios vídeos, en común en muchísimos libros. No siempre aparecen todos, obviamente, y sí que se nota que con el paso de los años los va llevando mejor. Pero pues este rollo de Dan Brown, que he visto uno, vistos todos, porque tienen todos, yo os digo, la misma estructura o muy similar, y es cierto que si te los lees todos del tirón, como me ha pasado a mí, y por eso he retrasado tanto este vídeo, pues acabas un poco empachado. Aún así, yo os digo, si algo tiene Miquel Santiago como esencia es que es súper adictivo, que te metes en el libro, y además son siempre libros que se leen súper rápido y te los comes con patatas. Además, bueno, eso tienen siempre como una ambientación muy típica y tal y cual. Más allá de eso, voy a coger aquí la chuleta porque si no seguro que me salto alguno. Os comento cosas antes de meternos en cada libro individual que yo he notado. No sé si vosotros también lo habéis notado, si habéis leído a Miquel Santiago me lo dejéis por comentarios, que están siempre muy presentes en todos sus libros, y que algunos sí que es cierto que me gustan y que me gusta cómo los lleva según en qué libros, pero otros se me llegan a hacer bastante repetitivos. Y por eso también los quería sacar como puntos negativos, sobre todo si ya conocéis un libro de Miquel o dos, sobre todo el del mentiroso que anda por ahí dando la vuelta al mundo, que el resto pues
van a seguir un poco en la misma estela. La primera es que en casi todos, el último que he leído es la primera excepción, el protagonista es un hombre entre los 30-40 años, divorciado y atormentado. A mí esto es una cosa que me molestaba bastante cuando ya llevaba unos cuantos libros leídos, porque me daba la sensación de que siempre era el mismo protagonista. Además, en la mayoría de ellos siempre es o un músico atormentado o un escritor atormentado, un guionista atormentado, algo relacionado con la creación y el arte siempre atormentado, y si no era él el músico, hay una banda de música por ahí rondando en el libro. Hasta ahora solo ha habido un libro y también es este último que me he leído, que ya vamos a hablar de él, en el que no haya nada relacionado con bandas de música. Él tiene una banda de rock, con lo cual tampoco es de sorprender, pero sí que es cierto, esto no es un punto negativo, pero sí que es cierto que con el paso de los libros pues vas diciendo, no sé, hay más profesiones en la vida, podrías buscar alguna otra también. ¿Qué más? Siempre son en pueblos costeros o similar, o tiene bastante influencia el mar. Siempre no he leído ningún libro de Miquel Santiago en el que no haya una tormenta descomunal con rayos y que tenga una influencia muy fuerte en el libro. Es cierto que esto siempre hay una tormenta, la tormenta siempre le pilla en la calle al protagonista, nunca puede estar en su casa tan tranquilo, pero es cierto que según en qué libro leas, la tormenta tiene unas consecuencias para él u otras, que esto pues me pareció muy curioso, como un mismo acontecimiento según en qué libros puedes desencadenar una cosa u otra. Siguiente, bueno, siempre están narrados en primera persona, siempre es un protagonista de estos de que se cree detective, que nunca llama a la policía, ve un muerto y me llama a la policía, siempre lo va a investigar. Esto a mí no me molesta, pero sí es cierto que hay mucha gente que no le gusta este tipo de libros porque no parecen realistas, etc. Entonces, si eres de estos que el caso lo tiene que resolver la policía y que te pone muy nervioso, que veas a un muerto y el protagonista, en vez de llamar a la policía, se ponga a tocarlo para que luego haya huellas suyas y la policía le incrimine, no leáis estos libros porque son de este estilo. A mí yo os digo que soy de las que les gusta que el protagonista sea así de, no sé, de paleto. Bueno, y lo último que sí que quería comentar es que es una cosa que me chirría a mí mucho, que siempre es lo que termina chirriándome los libros de Miquel Santiago, pero aún así, como me gusta tanto como escribe, pues vuelvo a caer, sigo leyéndolos, no me canso, siempre me chirría lo mismo, pero no me canso. Y es que siempre tienen muchísima influencia los sueños, las premoniciones, como las intuiciones del protagonista, revelaciones oníricas, etcétera, etcétera. De una forma u otra siempre terminan determinando o bien el crimen que va a suceder o bien le ayudan al protagonista a resolverlo. Y a mí pues es algo que no me gusta nada, me da un poco la sensación de que es una especie de resolución sacada de la manga. Y siempre es la parte que más nerviosa me pone de Miquel Santiago, pero también es cierto que, aunque es una cosa que esté presente en todos los libros, en cada libro se ha sabido hacer de manera muy diferente. Dicho esto, vamos al lío. He ordenado un poco todo esto, no según el orden en que lo leí yo, sino según el orden que están publicados. De 2014 a 2022 me he leído todos los libros menos el tercero, la trilogía de Yumbe, que salió este mes pasado, y pues no me ha dado tiempo, pero aún así no quería posponer más este vídeo en el tiempo. Os dejaré por aquí los años de publicación de cada libro y tal y cual para que podáis ir ubicándolos. El primer libro seguramente lo conoceréis porque es el libro que dio un poco el primer salto a la fama, el primer boom de Miquel Santiago, que luego se catapultó con la trilogía de Yumbe, y es La última noche en Tremor Beach. En este libro vamos a seguir a Peter Harper, que es un compositor de música que está en crisis y atormentado, creo que es por su divorcio, ya no me acuerdo porque lo leí hace un montón, pero me juraría la vida, y que se marcha un poco a Irlanda para conseguir salir de esta crisis que está pasando. Entonces allí se pone pues en típica casita que no tiene a casi nadie alrededor, son unos vecinos que son ancianos que se hacen amigos suyos, tiene muchísima influencia el clima de Irlanda y las típicas casas que hay allí en la costa, y es un thriller psicológico en el que el protagonista tiene un accidente, una tormenta, para sorpresa de absolutamente nadie, y a partir de ahí empieza a tener ciertas visiones muy turbias, muy gore, relacionadas con sus hijos, con sus vecinos, con él mismo, y se empieza a oler pues que algo va a pasar, hasta que finalmente
adelante pues ya veremos lo que acaba pasando. A partir de estos acontecimientos empieza a ser un poco un thriller psicológico, y a mí es cierto que como no lo leí el primero no me impactó tanto, pero sí que creo que es un buen libro para empezar con Miquel Santiago, porque es un libro que sorprende si aún no has empezado con el autor, que tiene bastante calidad para ser el primer libro que publicó. A mí me gustó bastante, empezó con un nivel muy fuerte. Y me parece eso, un buen libro para empezar. A partir de ahí, pues sacó El mal camino, que es un libro que no me ha gustado nada de Miquel Santiago, también porque es de los últimos que he leído. El mal camino, en este caso, el protagonista es escritor, también un poco en crisis, se llama Vera Mandale y huye con su familia a la Provenza francesa. Allí tiene un amigo que se llama Bert, que es un músico también muy rayado con la vida y muy atormentado. Miquel Santiago tiene pocos personajes protagonistas a los que no le atormente su pasado por una razón u otra, y su amigo atropella a una persona y después creo que es que desaparece o que se da la fuga, y nunca se sabe qué ha pasado ni las condiciones en las que ha atropellado a esta persona, pero de nuevo pues ciertas visiones o intuiciones le hacen creer al protagonista que no todo es como parece y se pone a investigar este atropello. A mí este libro me pareció soso y repetitivo, porque ya había leído muchísimos libros de Miquel en los que todos estos recursos que aparecen a lo largo del libro estaban mucho mejor llevados que aquí, y no me pareció que aportaran nada nuevo, sobre todo si ya has leído más libros de Miquel. Entonces yo sí que este libro no lo recomiendo, sobre todo si habéis leído ya la trilogía de Yumbe o el de Tremor Beach, porque no os va a aportar nada. Si queréis empezar con él de nuevo, pues bueno, pero desde luego a mí no me parece un libro demasiado brillante. Es un libro sobre todo... Yo no conozco a Miquel Santiago y no sé cómo piensa, desde luego, pero a mí sobre todo el hecho de que, sobre todo en sus primeros libros, siempre fuesen protagonistas acomplejados por su divorcio, en el que los personajes femeninos eran bastante inexistentes y en la mayoría de las ocasiones las mujeres estaban un poco locas o obsesionadas, pues no me daba nada de buena espina. Es cierto que si estoy aquí grabando este vídeo es porque luego a lo largo de los libros pues Miquel ha ido evolucionando, sus personajes han ido creciendo, y aunque digamos que no ha cambiado tanto la cosa como se puede imaginar, pues todos tienen sus más y sus menos, y entiendo que es un recurso que utilizan los libros y que unas veces les sale mejor y otras peor. A mí en este libro no me gustó nada y me puso muy nerviosa, sobre todo los personajes, y me pareció en cuanto a trama el libro más surrealista, porque la parte esta en la que era un poco onírica me pareció que se le iba un poco de las manos y que le daba pues demasiado peso a esa parte que yo no le habría dado. A continuación también está El extraño verano de Tom Harvey, que a mí este libro me gustó muchísimo. Lo leí en audiolibro y es que os prometo que lo devoré. Junto al del mentiroso podría decir que es mi libro favorito de Miquel Santiago, y también me parece, si queréis empezar por el de Tremor Beach, me parece un buen libro para continuar con él, porque está muy al nivel de Tremor Beach, sigue estando en mi opinión por debajo de la trilogía de Yumbe y es lo suficientemente fresco como para que te saque del ambiente en el que te había metido en el resto de libros. En este caso vamos a ir a la costa italiana, en el que nuestro protagonista, que en este caso creo que también era músico, pero en este caso creo que de rock, no, era saxofonista. Estoy haciendo muchas pausas en este vídeo, pero yo creo que porque muchas me paro a pensar. Nuestro protagonista era saxofonista y le llega una llamada de un amigo suyo que no puede contestar, y al día siguiente se entera de que se ha muerto en lo que parece un suicidio, pero él tiene la intuición de que no lo es. Entonces viaja a Italia, donde también está su expareja, que es familia de esta persona que se ha suicidado, para apoyarla, a la vez que se pone a hacer un poco de detective y a ver qué pasa con este caso. A mí es un libro que cuando lo empecé no me estaba gustando mucho porque no me parecía muy realista el caso, pero según va avanzando la trama va mejorando muchísimo. La ambientación es súper distinta a la de Tremor Beach, porque en este caso estamos en Italia con playas súper despejadas. Si no recuerdo mal, en este no hay tormenta, aunque igual ha habido una tormenta y se me ha pasado por ahí, pero tengo la sensación pues eso de ser, así como el de Tremor Beach, un libro muy invernal y muy lluvioso,
todo lo contrario, completamente veraniego y con la historia como muy fresca. También es cierto, en este libro está la divorciada loca, en este libro está un anciano mujeriego al que le da exactamente igual lo que se le ponga delante, y una cosa que me ponía muy nerviosa de este libro es que el protagonista dice joder todo el rato. O sea, a cada página, a cada capítulo, yo creo que Miquel Santiago no se quedaba tranquilo si el protagonista no lo decía. Y además, como lo iba escuchando en audiolibro, el que lo narraba lo decía como con muchísima intensidad, y es algo que acabo de ponerme nerviosa, pero esto lo digo ya más a modo de anécdota que otra cosa. Y bueno, ojo que llegamos ya a la cumbre. Después de esto, Miquel Santiago publicó en La isla de las últimas voces, que es el último libro que me había leído de Miquel, un poco porque no me atrevía y porque pensaba que me iba a dar las mismas sensaciones que me dio El mal camino, pero para nada. Es un libro que me parece súper infravalorado, que quizás yo es el que recomiendo, y al igual que he hecho yo, leerlo el último de Miquel Santiago, porque ya te piensas que conoces a Miquel Santiago como pensaba yo, y de repente llega este libro y te rompe todos los esquemas. Es un libro ambientado en la costa escocesa, con tormenta, con lluvia, etcétera, etcétera, pero ojo que el protagonista no es solo un hombre de 40 años separado, mujeriego, sino que también tenemos protagonistas femeninas, porque en este caso hay una protagonista femenina, un protagonista masculino, también varios personajes secundarios, pero la primera persona va cambiando a lo largo del libro. En este caso, la trama también cambia bastante, porque tenemos a una persona que está viajando en un avión con una caja negra que tiene que proteger, no sabemos dónde trabaja, es una especie de FBI o cosa secreta del gobierno, y este avión se estrella, cae en el piloto, cae la caja, y a partir de ahí empiezan a pasar cosas raras en la isla. Efectivamente, como estáis pensando, son cosas relacionadas con visiones, con sueños, cosas psicológicas, la gente se vuelve un poco cucú, y nuestra protagonista femenina, que es Carmen, lo ve un poco esto en tercera persona y dice, bueno, ¿qué está pasando? Y se monta una en la isla que alucináis. A mí es un libro que me ha sorprendido muy para bien, sobre todo porque me parece que una evolución muy clara entre Tom Harvey y este libro, que ha pegado un gran salto. Es cierto que el libro que le ha caracterizado y que le ha llevado a la fama es el siguiente, que es El mentiroso, pero en medio está este libro que yo no he visto en ningún sitio y que me parece también un paso muy importante en Miquel Santiago y que sorprende muchísimo sobre todo. Y no me enrollo más porque llegamos al culmen de este vídeo trilogía de Yumbe, formada por El mentiroso, En plena noche, y el último, que no sé cómo se llama, porque es el último que me falta por leer, Entre los muertos. Es una trilogía independiente, para los que no lo conozcáis, ambientada en un pueblo ficticio del País Vasco, que está cerca de Bilbao además, o sea que la ambientación está 10 de 10. Tiene personajes compartidos, tiene guiños, sobre todo el primero y el segundo, del tercero no puedo opinar, pero se pueden leer de forma totalmente independiente, aunque yo sí que recomiendo que la leáis en orden. Del primero ya he hablado muchísimo, así que os dejaré por aquí la reseña y no me voy a enrollar más, simplemente os cuento la premisa porque pues simplemente es brutal. El protagonista se despierta en una nave industrial, no se acuerda de nada de lo que ha hecho en los últimos días y se ve con una piedra en la mano y un tío muerto con una pedrada en la cabeza. Y entonces se raya un montón pensando que puede ser él el asesino, no se lo cuenta a nadie y se pone un poco a investigar por cuenta propia. A mí es un libro que me sorprendió muchísimo al leerlo, es el primero que leí de Miquel, aunque grave error, yo ahora mismo no lo haría así como yo os he comentado. Y es cierto que es un libro que, aunque yo me leí las primeras 300 páginas en 2 días, no os estoy exagerando, me volví muy loca, a mitad del libro baja un poco el ritmo y luego sí que me pareció que bajaba bastante. Del segundo, la verdad que no sé muy bien qué contaros, está muy en la línea de este primero. Tenemos de protagonista un cantante de un grupo de rock que muere un amigo suyo y tiene que volver a Yumbe, al funeral, un pueblo del que se había marchado hacía muchos años. Eso le hace remover las entrañas de algo que pasó por la razón por la que se tuvo que ir del pueblo, cosas que él creía que no... Cosas que se quedaron un poco sin cerrar y que su amigo, el que ha muerto, empezó a medio investigar, de nuevo haciéndose un poco el policía. En este segundo libro es cierto que de nuevo recalco que los personajes femeninos no me terminaron de gustar mucho cómo estaban llevados, pero ya os digo, se nota una evolución de los primeros de Miquel Santiago a estos últimos
que es cierto que si te lees lo primero, la trilogía de Jung te va a impactar, pero si vas desde el principio y vas siguiendo un poco su evolución, yo creo que ir viendo cómo crece Miquel Santiago, viendo cómo es cierto que en muchas ocasiones se repite más que el ajo, vamos a ser sinceros, pero cómo va creciendo con esa repetición, cada vez la va llevando más, la va llevando al extremo y a sitios totalmente diferentes, es algo súper gratificante. Como siempre que hago estos vídeos me quedo un poco con la sensación de que parece que le he puesto un poco a caldo y que no me gusta, pero es cierto que aunque es un escritor que me encanta, cuando te has leído todos los libros de alguien, al final lo más fácil es ponerle a sacarle puntillas y pegas, y como sé que muchos de vosotros también lo habéis leído, sobre todo El Mentiroso, quería sacarlas por aquí para que me dejéis vuestra opinión y si vosotros también pensáis como yo, os habéis dado cuenta de estas cosas, y si es que no, de verdad que solo puedo animaros. Mira, se me había cortado el vídeo de la chapa que os he metido porque mi cámara no daba para más. Animaros a que lo leáis, que os va a gustar un montón. Si os gusta el thriller, si os gustan estos thrillers del País Vasco, si os gusta Ivonne Martín, incluso si os gusta Carmen Mola y este estilo, es que os va a encantar, lo vais a devorar. Si os gustó la trilogía del Baztán, os lo vais a comer con patatas, y si no, seguro que también es un muy buen libro para empezar con los thrillers, porque nunca son nada gores, ni se explaya nada en lo que son las escenas del crimen, sino que va muchísimo más allá. Es que aunque le haya puesto a caldo hace un minuto, luego realmente solo tengo palabras buenas a Miquel Santiago, y cuando alguien me pregunta que no le gusta leer, que por qué libro puede coger para engancharse a las lecturas, siempre recomiendo Miquel Santiago, porque es que es lo que hay. Yo soy de ideas fijas y así lo veis, que me he leído absolutamente todos sus libros. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, aunque yo ya sabéis que cuando me pongo con un tema que me gusta me pongo y no paro, y esto, bueno, cuidaros mucho y nos vemos la semana que viene. Adiós.